Vamos a estar viendo el estudio número 36. El rey comparte su ¿qué? Su poder y su misión. Y esta es la fecha equivocada, pero iba a ser el martes pasado, pero no se pudo. Pero aquí estamos. Pues hermano, nos vamos a estar enfocando en el capítulo 10 de Mateo. Y estos son los versículos que vamos a estar viendo. Pero antes, quiero detenerme un momento en el versículo clave. Mateo 10, 32 y 33. Que dice: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí es Jesús hablándole a la gente, dejándole saber: cualquiera que me confiese delante de los hombres, indicando cualquiera que no me niegue, sino que hable de mí con las demás personas, yo hablaré acerca de él con mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Indicando, mostrando de que va a haber un momento en el cual nosotros vamos a estar cara a cara delante del Señor. Y va a haber un momento en el cual el Señor nos va a rendir cuenta por todo lo que nosotros hicimos. Pero hay un pequeño detalle. Es que los que son hijos de Dios, ¿qué tienen? Un abogado. Alguien que va a estar hablando por nosotros. Aquí se está refiriendo esto el Señor. Eso es lo que Él se está refiriendo. El que hablare de mí, el que me confesare de mí delante de los hombres, el que fielmente hable de mí hacia las demás personas, yo voy a hablar delante de mi Padre acerca de Él. Indicando de que Él es quien va a estar hablando por nosotros. La pregunta que se va a escuchar en el cielo cuando estemos delante de la presencia del Señor es: ¿por qué yo debo dejarte entrar al cielo, a mi presencia? Nosotros no vamos a decir ninguna palabra. Quien va a estar hablando por nosotros va a ser ¿quién? El Señor. Por su sangre es que entonces nosotros vamos a poder entrar al cielo. Por lo que Él hizo por nosotros. Y nosotros lo confesamos hacia las personas. Ahora, cualquiera que negare al Señor, el Señor lo va a negar delante de su Padre. Le va a decir: ¿y por qué yo debo dejarte entrar a ti? Y el Señor le dice: apártate, porque yo no te conozco, nunca te conocí. Y eso, hermano, esto nos muestra a nosotros que desde un principio el Señor estaba hablando a sus discípulos y a toda la multitud acerca de la importancia de no negar al Señor, de ir y hablar del Señor a todas las personas. Van a haber momentos en el cual el Señor nos va a presentar una oportunidad de hablar de Él. Van a haber momentos que el Señor solamente nos va a dar la oportunidad de actuar como Él actúa, sin tener que decir ninguna palabra. Pero van a haber oportunidades para nosotros, como hijos de Dios, poder dar testimonio a las demás personas en quien nosotros hemos confiado. Amén, hermano. Pues, hermano, tenga en mente este versículo, porque es importante, ya que el Señor
en los pasajes que vamos a estar viendo, Él encargó a sus discípulos y les dio unas tareas. Él fue y les dio unas tareas y le dio autoridad a ellos. Pero la parte más importante no es la autoridad que Él le dio, es la misión que Él les dio a ellos. Él les dio una misión de poder ir y predicar la palabra a toda persona que estuviera dispuesto ¿a qué? A escucharla. Pero vamos a estar viendo que primero Él se enfocó en un grupo específico. ¿Cuál era ese grupo? Su pueblo, al cual Él había escogido desde un principio. Él envió a sus 12 apóstoles a que predicara al pueblo de Israel primeramente, para que ellos no tuvieran ninguna excusa de que a ellos no se les predicó la palabra. Él se encargó de ir y predicarle la palabra de Dios a ellos primero, porque ellos fueron el pueblo que el Señor escogió para mostrar su gloria y su poder. Que su pueblo no lo quiso aceptar, ya eso es otra situación diferente. Pero lo que vamos a estar viendo es, hermanos, que Él escogió a 12 personas y los envió con un propósito, para poder y hablar de la palabra del Señor. Les dio autoridad para poder sanar y hacer milagros, la misma autoridad que Jesús tenía aquí en esta tierra. Pero la misión no era ir y sanar a los enfermos, ni echar fuera demonios. La misión de ellos primordial era ir y hablar la palabra del Señor. Si había la oportunidad de poder sanar a alguien, de poder mostrar el poder que el Señor les había dado, se podía. Pero la parte más importante era el ir y predicar la palabra. Algo que hoy en día la gente lo tiene al revés. Uno se va y se pone a mirar, y hay muchas iglesias que lamentablemente, en vez de predicar la palabra, se enfocan en todo lo demás. Y la palabra, si da chance, unos 5, 10, 15 minutitos y ya está. Cuando la parte importante es ir y predicar la palabra del Señor. Pues hermano, vamos aquí, este es el bosquejo, vamos a estar viendo 3 pasajes. Lo primero va a ser en Mateo capítulo 10, versículos 1 y 7. Y luego vamos a estar viendo Mateo 10, del 16 al 22 y del 26 al 33. Primero vamos a estar viendo el misionero y su misión. Pero antes de eso, algo sumamente importante que se debe aclarar: apóstol. El apóstol, la persona, para poder ser llamado un apóstol, tiene que tener un criterio específico, que es que el Señor lo haya llamado audiblemente y que haya visto al Señor resucitado físicamente. Si uno toma ese criterio, todas las personas que se llaman apóstoles hoy en día no dan, están colgados. ¿Por qué? Porque el Señor no los llamó directamente, ni han visto al Señor resucitado físicamente, carne y hueso. El Señor llamó primero a él, llamó a sus apóstoles. Él los llamó porque Él los escogió, ¿cómo digo? Se me olvidó la palabra. Personalmente. Él los escogió a ellos personalmente, los llamó al ministerio personalmente, y luego, cuando el Señor dio su vida por nosotros en la cruz, cada uno de ellos lo vio
físicamente a Él resucitado. Y la palabra nos dice que ¿quiénes eran los apóstoles? Sus 12 discípulos, sacando a Judas Iscariote, que fue el que lo entregó, y poniendo entonces ¿a quién? A Pablo. ¿Por qué quiero tener esto claro, hermano? Porque hoy en día mucha gente se llama apóstoles o apóstolas. Y si uno lo compara con la palabra del Señor, uno ve que es un error sumamente grande. Y si en eso están en error, pues lo demás no sorprende que entonces en la doctrina también estén en error. Pues hermano, lo primero y sumamente importante es que el Señor les dice a ellos que ¿qué? Que vayan y prediquen y que el mensaje es: el reino de los cielos se ha acercado. Se está haciendo referencia de que el reino de los cielos, la gloria, todo lo increíble del Señor se había acercado. ¿Qué eso significa? Que estaba aquí en la tierra. Si se había acercado, si estaba aquí en la tierra, ¿qué nos muestra? Que Dios estaba buscando a la persona, y donde esté Dios, está ¿qué? El reino de los cielos. O sea, que no es un lugar específico, sino que es donde esté Dios. Como se dice, la iglesia no son estas 4 paredes, es que los miembros, los que son salvos, los que han depositado su fe en el Señor, esa es la iglesia. Estas 4 paredes es solamente el lugar que nosotros utilizamos para congregarnos. Donde esté el cuerpo del Señor, ahí está la iglesia de Dios. Donde esté el Señor, ahí está el reino de los cielos. El Señor le estaba indicando que el reino de los cielos se había acercado. O sea, que Dios había bajado a esta tierra con un propósito. Y el propósito era salvar a toda la humanidad. Y hermanos, recuerde que este mensaje iba directo, primordialmente, al pueblo de Dios, a los israelitas. Los israelitas, ellos saben desde un principio, desde chiquitos, que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero es cualquier muerte. Es una específica. Para poder librarse del pecado había que hacer tenía que tener un sinnúmero de criterios, y cada paso tenía que hacerse de una forma específica, según el Señor lo había estipulado en su ley. ¿Qué era lo primero que había que hacer para poder limpiar los pecados de las personas? Un sacrificio, derramar sangre de un inocente. En este caso era un animal inocente, pero ese animal inocente era cualquier animal. Tenía que ser un animal que perfecto, limpio, sin defecto, sin ninguna patita chueca, ningún ojo virado, nada. Tenía que estar perfecto para que entonces la sangre de ese animal cubriera los pecados de esa persona o de esa familia hasta ese momento. ¿Qué pasaba si después ellos pecaban? Tenía que volver otra vez. O sea que ese sacrificio era ¿qué? Continuo. No era perfecto, no era una vez para siempre, sino que era imperfecto, se tenía que hacer constantemente. Lo más importante aquí es que, hermano, el Señor fue ese sacrificio, y a través de toda la palabra al pueblo de Israel se les dio toda la información necesaria para que ellos supieran que el Mesías iba a venir y iba a dar su vida por los pecadores, iba a dar su vida por su pueblo.
Y muchos de ellos, eso les pasó por encima. Y lo más increíble era que a muchos de ellos, a quienes les pasó esa información por encima, eran los líderes religiosos y los eruditos en la palabra. Pero sin embargo, los pastores, los campesinos, la gente de promedio, la gente básica que no tenía mucho conocimiento, sí podían entender ese mensaje, porque no estaba en su intelecto, sino que era el corazón de las personas. Las personas que podían entender que Jesús vino a dar su vida por los pecadores y era esa persona que fue a morir en la cruz, muchos de ellos que lo reconocieron era porque tenían un corazón dispuesto a agradecer al Señor, a obedecer al Señor, y el Señor les dio la sabiduría para poder entender ese misterio. Las personas que se negaban, que refunfuñaban o que no querían aceptarlo, era porque solamente lo tenían como un conocimiento intelectual. Su corazón estaba duro como una piedra delante del Señor. ¿Y a qué quiero llegar a cabo esto, hermanos? Es que el Señor vino a dar ese mensaje a ellos primero, para que ellos pudieran tener la salvación primero que todos los demás pueblos, porque ellos fueron el pueblo escogido, el pueblo, el mayor tesoro del Señor. Pero ellos, sin embargo, le dieron la espalda. Y al ellos darle la espalda, entonces nos permitió ser a todos los demás pueblos, ser parte de esa bendición que Él quería dar. Claro, Él se le iba a dar a toda la humanidad, pero Él quería que su pueblo fueran los primeros y fueran los que llevaran ese mensaje a toda la humanidad. Pues hermano, vamos a leer los primeros dos pasajes en Mateo capítulo 10, versículos 1 y 7. ¿Alguien que quiera leer estos dos versículos? ¿Quién? Abuela. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1. Entonces ahora Mateo 10:7 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Sumamente importante, hermano. Él les dio a sus discípulos, a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Autoridad. ¿Sobre qué? Sobre los demonios y enfermedades. ¿Cuánta cosa había? Él les dio la misma autoridad que Él tenía a ellos. Recuerden, hermano, Él se las dio para que mostraran en quién ellos habían confiado, el poder de Dios. Él no les dio para que ellos hicieran un show, sino que Él le dio esa autoridad a ellos para que las personas que estaban dudando, al ver todo esto, no tuvieran dudas delante de quién estaban hablando y de qué se estaba hablando. Pero la parte más importante no era echar fuera toda enfermedad, ni demonios, ni nada de eso, sino que era el ir y predicar el mensaje y la palabra, porque de nada sirve que ellos fueran, hicieran milagros con todas las personas que estuvieran dispuestos a recibir los milagros, pero su alma, su corazón se perdiera. El Señor prefería que su alma estuviera a salvo en la presencia del Señor y no vieran ningún milagro, que ver 1000 milagros y que perdieran su alma.
Sí. Hay una autoridad que él le da sobre las cosas que son pasajeras, porque la enfermedad se acabará, la muerte dejará de ser, y las dolencias y los problemas se acabarán. Exacto. Pero la parte importante es lo eterno. Como él nos dice, poniendo la mira en las cosas de arriba, implica que aquellos que hemos conocido a Cristo, pues sabemos que lo verdaderamente importante es creer en el Señor para salvación. Exacto. Ese era el mensaje. Antes, cuando las personas podían pensar que el reino de los cielos estaba inaccesible, porque Dios es santo, y el pueblo de Israel, como tú dices, entendía eso, Dios es santo, estaba muy retirado, muy distante, pues ya no. El reino de los cielos se ha acercado. Y el mismo Juan el Bautista decía, ese que está ahí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, indicándole claramente que eso es lo que el Señor había venido a hacer y lo que le había delegado a anunciar a estos apóstoles. Exactamente. Exactamente. Y hermano, una de las partes que más adelante en los versículos dice, que decía, por caminos gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id, ¿a qué? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor primero quería que su pueblo, el pueblo que Él había escogido desde el principio, para que fuera su mayor tesoro y pudiera dar la gloria, mostrar la gloria a toda la humanidad. Él quería que ellos fueran los primeros en recibir esa buena noticia. Pero sabemos que no fue así. Sabemos que su mismo pueblo lo rechazó. Pero Él les dio Él les dio esta misión a sus discípulos, a sus apóstoles, para que fueran y predicaran esto a todo el pueblo de Israel, a toda casa de Israel, para que ellos no tuvieran excusa de que el mensaje del Señor nunca se les fue dado. Ahí en Romanos 1:16, cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, era lo que el Señor le había mandado a los apóstoles a predicar, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces dice, al judío primeramente, lo dice aquí, y también al griego, o sea, a los gentiles y a los samaritanos eventualmente le iba a llegar la palabra, pero el Señor fue claro, primero predíquenle a los que están perdidos en la casa de Israel. Exacto. Exactamente. Y hermano, esa era la misión grande, el gran propósito que el Señor los había enviado a ellos. Vamos ahora aquí a la segunda porción, en Mateo 10, versículos 16 al 22. ¿Quién quiere leer esa porción? ¿Gloria? Sí, yo quería decir algo también de la primera parte, que cuando dice que les dio autoridad, ¿verdad? El Señor le dio autoridad a ellos, o sea que el Señor los capacitó y los envió, pero luego el Señor mismo en Hechos dice, ¿verdad? Que en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. O sea que después a la iglesia el Señor le da ese poder a través del Espíritu Santo, que es lo mismo. El Señor también nos envía, nos da la autoridad, nos comisiona para esa encomienda, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos, pues tenemos que ir pues con esta misión y con este poder que el Señor también nos ha dado a nosotros para hablar su palabra a los demás. Exacto. Que no es ir por ir, uno tiene que ir, ¿verdad? Por eso uno se tiene que preparar en oración, en conocimiento de la palabra, ¿verdad? Porque el Señor ya nos ha dado este poder a través de su Espíritu Santo. Exacto. Entonces vamos a leer Mateo 10. 16 al 22. Déjame volver a Mateo, ajá.
salí de Mateo. Mateo 10, 16 al 22. Dice así: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Poca cosa. Él dice, he aquí, yo os envío como a qué? A ovejas en medio de lobos. Los otros días, la semana pasada, estábamos viendo una película bien bonita, chistosa también, ¿cómo es que se llamaba? Ship Detective o algo así. Una película nueva que salió, no estoy dándole promoción, pero lo que quiero llevar a cabo es que mientras estaba pasando toda la película, yo me puse a pensar, esto es el Señor con sus ovejas. Por lo menos la primera parte, la primera escena, que era el pastor cuidando de sus ovejas, y él decía, yo conozco a mi rebaño y los conozco por su nombre. Que si fulanito, fulanita, que si manchita, que si gordita o cositas así. Le ponía nombres sencillitos. Claro, que una película estaba enfocada para niños, pero las conocía, decía, las conozco por su nombre. Ellas me ven y me reconocen y reconocen mi voz. Y yo me ponía a pensar, wow, de la misma manera es el Señor con nosotros. Y de la misma manera que Él decía, si una se iba, Él cogía y la cogía y la acercaba hacia Él otra vez. Si alguna se perdía, Él estaba pendiente. Y Él sabía cada una, sus detalles, sus mañoserías, todas sus cosas que hacían cada una de las ovejas. Y yo puse a pensar, wow, es de la misma manera que el Señor hace con nosotros, que nos conoce, sabe al detalle todo lo que nosotros hacemos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que estamos pensando, lo que nos molesta, todo. Y dice que las envía como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. No sé si han visto las ovejas son animales bobos. Bobitos, literalmente, si tienen una neurona en todo el cerebro es mucho, porque ellas son bien bobitas, ellas no conocen lo que es el peligro, no saben lo que es el peligro, y cuando se acerca un lobo, ellas están como si nada, se acercó un animal raro, pero están por ahí caminando, y nada hasta que el lobo coge y se lleva una, que se dan cuenta de lo que sucedió. Así somos nosotros en este mundo. El Señor es quien nos cuida y nos protege. Pero Él nos dice, los voy a enviar como ovejas en medio de lobos, refiriéndose a que ustedes van a estar en este mundo, pero ustedes no le pertenecen a este mundo. Como ustedes no le pertenecen a este mundo va a estar atacando a ustedes. Y el Señor lo que les dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ustedes no sé si han visto a las serpientes cuando van a buscar su comida. Cuando van a buscar su comida, ¿qué es lo que hacen? Se esconden y buscan la oportunidad.
el momento adecuado para entonces ¿qué? Coger y morder y llevarse el ratón o lo que estén buscando. El Señor lo que quiere decir esto, que seas prudente como serpiente, es que no seas ajeno. Vela a tu alrededor, mira lo que está a tu alrededor, no estés andando a ciegas. Reconoce que estás en un lugar hostil, que tú no le perteneces y este lugar está buscando para atacarte en cada momento. O sea que el Señor nos dice, vela a tu alrededor, pero que seas sencillo como una paloma, humilde, amable. Aunque estés en un lugar hostil, no permitas que esa hostilidad te afecte en lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Guardado de los hombres, porque ¿qué? Os entregará a los concilios, ¿y qué dice? Y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis ¿qué? Llevados por causa de mí, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. El Señor lo que le está indicando aquí a sus discípulos es que en este mundo, por ustedes ir y hablar mi palabra, hablar la palabra del Señor, van a encontrar fricción, van a encontrar situaciones adversas, van a encontrar conflictos. ¿Por qué? Este mundo no le pertenece al Señor ahora mismo. ¿A quién le pertenece? A Satanás. Satanás no quiere que se predique la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque él quiere que este mundo y todas las personas que están bajo su dominio se queden así como están. Porque a la vez que ellos son arrebatados por la mano del Señor, no hay nada ni nadie que los vuelva a sacar de la presencia del Señor, de la mano del Señor. Este mundo no le gusta recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios muestra, enseña el corazón de la persona, muestra, les deja saber a toda la persona que escucha cuál es su relación con el Señor. Y la persona que está mal no quiere escuchar que está mal. Pero el Señor nos ha enviado a que vayamos y hablemos y demos testimonio a todas las personas, indiscutiblemente, sea al vecino, al presidente de alguna compañía o al presidente de alguna nación. Eso es lo que está diciendo aquí. Sino que llevemos la palabra del Señor y que no nos sorprenda cuando entonces nosotros seamos llevados a todas estas personas a causa de ir y predicar la palabra. Esto es desde que el Señor empezó su ministerio, 2000 y pico de años en el futuro, todavía se cumple lo que el Señor estaba diciendo. Y dice, mas cuando os entregues, no os preocupéis por cómo habléis, porque aquella hora os será dado de qué hablar. Y no sois vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre que estará en vosotros. Ahí se está refiriendo al Espíritu Santo. Para ese momento todavía el Espíritu Santo no moraba en las personas, pero eso se iba a cumplir próximamente. Y algo que todavía se ve hoy y se va a seguir viendo es esta porción, que dice, el hermano entregará ¿a qué? A la muerte al hermano, y el padre ¿a qué? Al hijo, y los hijos ¿de qué? Se levantarán contra los padres, ¿y qué? Y os harán morir. Y seréis ¿qué? Aborrecidos de todos, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Esto no le recuerda Apocalipsis?
Exacto. No solamente aquí, sino en Mateo 24 también, hablando de cuando le preguntan qué señal habrá de estas cosas, o sea, de que el templo se iba a destruir en aquel momento, y qué señal habla de tu venida y del fin del siglo. Entonces, cuando hablan del fin del siglo, el Señor le repite estas palabras que está citando Mateo aquí. En capítulo 24 están también. Exactamente. Es que hoy, como tú dices, hoy mismo es así, no es que uno dice, estos tiempos van a venir en el sentido de que lo que está ocurriendo ahora y todo esto empeorará y será más evidente a todos, pero la situación del mundo es seria, tan seria que el Hijo de Dios tuvo que venir aquí a dar su vida por los pecadores para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque la vida no es diversión, la vida no es fun, la vida no es el asueto, la vida no es el disfrutar. Dentro de la misericordia de Dios se hace todo eso, pero eso no es lo esencial. Primero es que todo el mundo tiene que venir al arrepentimiento, a salvar su alma. Después de ahí, todo lo otro es añadidura. Exacto. Y el mundo tiene que comprender eso, los hijos de Dios, como tú dices, compuestos para eso. El reino de los cielos se ha acercado, no hay excusa para perderse. Es lo que quiere decir el Señor. El Señor abrió las puertas a través de Cristo para que todo el mundo se salve. Amén. Exactamente. Pues hermano, ya este slide es básicamente todo lo que acabamos de discutir. Lo voy a brincar. Vamos entonces a la tercera porción, a la última, que se encuentra en Mateo capítulo 10, versículo 26 al 33. ¿Quién quiere leer esta porción? Angie. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Aquí la gente la gente estaba como que con los ojos así abiertos, asustados, porque, wow, a lo que nos estás enviando. Y aquí el Señor les dice, así que no temáis. Porque les dice, porque nada hay encubierto que no hayas de ser, ¿qué? Manifestado, ni oculto, que hayas de ¿qué? Que no haya de saberse. Lo que el Señor le está diciendo ahí es que ustedes vayan y prediquen la palabra del Señor, y yo me voy a encargar de mostrarles a ustedes qué deben de decir en el momento preciso, qué deben hacer. El Señor se iba a encargar. Ellos solamente debían que estar confiados en lo que el Señor les había enviado, los había mandado, en esa ordenanza que el Señor le había dado a ellos. Y eso es lo mismo hoy en día, hermano. ¿Cuál es la comisión que tenemos todos los que son hijos de Dios? Por igual. El ir y predicar la palabra del Señor a toda persona. Y de la misma forma que Él le decía a sus discípulos que Él iba a estar con ellos, el Señor nos dice a nosotros que Él va a estar con nosotros, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, a ir y hacerlo porque realmente queremos obedecerle a Él. El Espíritu Santo nos va a mostrar qué debemos decir, qué debemos hacer. Y nos va a mostrar todo lo que se vaya a mostrar en ese momento.
No sé si se han dado cuenta, hermanos, cuando uno ve a hablar del Señor y uno a veces no sabe de qué hablar y de repente empieza hablando de un tema que no le pasó por la mente en ningún momento. Eso fue el Señor. Eso fue el Señor quien entonces te dio esa oportunidad y te mostró qué debía de estar hablando, qué decir, qué hacer. Y eso es lo que Él estaba diciendo aquí a ellos. Recuerden, hermanos, que para este tiempo se estaba levantando también, ya se estaba viendo al principio, la persecución a los cristianos. Se estaba viendo. Un comienzo de eso era cuando el Señor nació. Cuando el Señor nació, ¿qué fue lo que hizo Herodes? Hizo básicamente genocidio con todo niño varón menor de 2 años para impedir que naciera el Señor. Y vemos a través de eso, a través de la Biblia, vemos que la persecución de los cristianos siempre ha estado desde el principio. Solamente que desde que el Señor vino a este mundo, ya esa persecución fue más amplia, fue más vista. Ya para el tiempo de que entonces el Señor ya había dado su vida por nosotros, ¿qué era lo que estaba sucediendo? ¿Qué era lo que estaba haciendo Saulo? Persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los seguidores del Señor, con el propósito de arrestarlos, con el propósito de matarlos, eliminarlos, porque según él, ellos estaban en equivocación. Esto no les hace pensar en una religión hoy en día. La religión del Islam, los musulmanes, ellos dicen en su supuestamente Biblia que cualquiera que no se quisiera convertir, que tienen todo el derecho para quitarle la vida. Y ellos dicen que ellos no son violentos. Él lo dice el Corán, exacto, la palabra de ellos. Bueno, eso es una diablería de almas tomadas, pero eso es otro tema. Aquí el Señor le está diciendo a ellos, no teman a los que pueden matar el cuerpo, sino temed más a quién, al que puede matar, al que puede destruir el alma en el infierno. Le dice, no tengan miedo por los hombres, sino temed más al que tiene el poder y la autoridad de destruir el alma en el infierno, indicando, diciendo de que a los hombres ustedes no le tengan miedo, a quien tienen que temer es a mí, si hacen las cosas erróneas, si hacen las cosas que no me agradan, porque el Señor es grande en misericordia, pero también es fuego consumidor, y Él es justo con todo. A los que hacen su voluntad, Él los bendice y los glorifica. A los que lo niegan y se van en contra de Él, el Señor les tiene preparado un castigo. Y ese castigo es el infierno. A toda persona, a todo ser que quiera desafiar la gloria y la autoridad del Señor. Amén, hermano. Pero hermano, no es para que se ponga triste, pero es para que vea la seriedad, lo serio que es la palabra del Señor. Pues hermano, hasta aquí nos ha traído el Señor. Ya aquí vamos a pasar a esto ya lo hemos hablado, a unas aplicaciones. Sí. La primera, la misión de Jesús y la nuestra. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Dar su vida por los pecadores. ¿Cuál es la misión nuestra? El ir y proclamar lo que Él hizo.
para que los pecadores entonces puedan tener una vida nueva. Y hermano, y esto es algo que se escucha y se ve, que dice, hay personas que van a decir que esto es imposible, que esto es fanatismo, que esto es locura, que lo que tú estás diciendo no hace sentido. La palabra del Señor no vino para estar haciendo lógica al ser humano. La palabra del Señor hay que creerla por fe. Y para poder creerla por fe hay que estar dispuesto a que el Señor obre en la vida de uno. Porque si no es por el Señor, nosotros no vamos a entender la palabra, su palabra. Por eso muchas personas uno le habla acerca de la palabra y dicen, pero es que yo no entiendo. No me hace sentido todo lo que tú me estás diciendo, no me hace lógica. El gran problema es que su corazón no está dispuesto a que el Señor les hable. Los que son hijos de Dios, tuvimos un momento en el cual permitimos que el Señor nos hablara a nosotros y estuvimos dispuestos a escuchar su voz. Y ahí fue que el Señor nos dio el entendimiento para poder entender su palabra. Porque si no hubiera sido por el Señor, todavía estuviéramos dando vueltas y no estuviéramos aquí presentes. Amén, hermano. Pero, hermanito, para el próximo estudio, próximo martes, si Dios permite, vamos a estar viendo el estudio número 37, reacciones a la autoridad del rey. Y se me olvidó poner la porción. No está ahí. Se la envía. En el programa va a estar, sí. Pues hermano, ¿alguna duda, alguna pregunta acerca del estudio? ¿No? Pues entonces vamos a dejar que el pastor entonces haga la oración final para así despedirnos. Antes de eso vamos a cantar un himno, hermano. Amén.